Pasar. Ahí. Ya, en esta ocasión vamos a ver el hueso frontal, ¿sí? Entonces, este hueso frontal es un hueso impar, etimológicamente viene de frente porque forma la región de la frente. Este hueso está situado en la parte anterior del cráneo, superiormente al macizo facial. Para su posición anatómica, la escama se tiene que dirigir verticalmente y la porción orbitonasal horizontalmente. Es un hueso considerado plano e irregular, plano por la escama, irregular por la cresta orbitonasal. Ahora, en la descripción general vamos a tener una escama, vamos a tener una porción orbitonasal y la cresta orbitonasal. La cresta orbitonasal, ¿sí? Está dividida en tres. Primero tenemos medialmente el borde nasal o escotadura nasal que tiene forma de V, se articula medialmente con el borde superior de los huesos nasales y lateralmente con el borde superior de la rama ascendente o rama montante o apófisis frontal del maxilar. Luego, 3 centímetros de la línea media encontramos la escotadura supraorbitaria o en algunos casos es el agujero supraorbitario, ¿sí? Por donde van a pasar vasos y nervios supraorbitarios. Si hablamos de vasos y nervios supraorbitarios, estamos hablando del paquete nervioso. Entonces, mira, este es la vena supraorbitaria y esta es la arteria supraorbitaria. Además, luego vamos a tener el borde supraorbitario que forma el reborde superior de la cavidad orbitaria, que medialmente es romo y lateralmente es cortante. Lateralmente termina en esta, que es la apófisis cigomática o apófisis frontal externa, porque se articula con el ángulo superior del hueso cigomático. Como hay una apófisis frontal externa, va a haber una apófisis frontal interna, que es a este nivel que se articula con el hueso lagrimal. La escama, pues en su cara exocraneal vamos a encontrar la sutura metópica, ¿sí? La sutura metópica, que son vestigios de la unión de los dos huesos frontales embriológicamente. Luego tenemos la eminencia frontal medioglabela, luego tenemos los arcos superciliares, luego tenemos las eminencias frontales laterales, luego vamos a tener la cresta temporal o línea temporal, que va a formar una carilla temporal donde se insertan los fascículos anteriores del músculo temporal y en la línea o cresta temporal se inserta la aponeurosis temporal. ¿Listo? Ahora, si vemos, por ejemplo, lo vamos a ver aquí, la porción orbitonasal. La porción orbitonasal encontramos una escotadura, que es la escotadura etmoidal. Luego la superficie etmoidal del frontal y donde se desprende la espina nasal del frontal. Que esta espina nasal del frontal tiene una forma de pirámide triangular de base superior y de vértice inferior. La cara anterior se articula con la cara posterior de los huesos nasales y las caras posterolaterales forma la pared superior de la cavidad nasal y va a tener una arista media posterior que se articula con la lámina perpendicular del etmoides. En la superficie etmoidal del frontal, en San Fractos, encontramos hemiceldillas frontales que se corresponden con las hemiceldillas etmoidales cuando se articula el etmoides. Además, dos canales, el canal etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior, que posteriormente se transformarán en conductos. Luego, a los lados tenemos las fosas orbitarias. Dentro de estas fosas orbitarias vamos a encontrar dos fositas, una fosita medialmente una fosita, la fosita troclear, y lateralmente la fosita lagrimal para la glándula lagrimal y la fosita medial para la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor. En el caso del músculo oblicuo mayor, entonces este es el músculo orbicular de los párpados, ¿sí? Entonces tenemos cuatro músculos, el recto inferior, recto lateral, recto medial, recto lateral, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Entonces el oblicuo superior, mira, entonces va a ir y luego se va a reflejar. Por eso esta es la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. Antes se llamaba oblicuo mayor, ¿sí? La fosita troclear, porque por aquí también va a pasar un nervio, que es el par craneal número 4, mira, que es el nervio troclear. ¿De acuerdo? Nervio troclear. ¿Listo? Continuemos.
Continuemos. Ahora, luego de eso tenemos que ver la cara endocraneal. Entonces lo tenemos aquí al frontal, ¿sí? Lo tenemos al frontal. Entonces en la cara endocraneal vamos a encontrar un agujero que se llama el agujero ciego. Se llama así porque termina en fondo de saco. Luego la cresta frontal interna o cresta frontal media que mide aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Esta se bifurca y forma el surco del seno sagital o longitudinal superior que va a alojar al seno longitudinal superior. A los lados tenemos las fosas cerebrales, que dentro de estas fosas cerebrales tenemos las fosas de Paccioni o fositas cerebelosas o fositas subaracnoides, fositas cerebrales o fositas subaracnoideas o fositas de Paccioni. ¿De acuerdo? Luego, en la pared superior, en la cara endocraneal de la porción orbitonasal, encontramos las eminencias mamilares separadas de las impresiones digitales. Ahora, si de aquí lo levantamos al parietal, vamos a encontrar que este parietal, mira, presenta un borde, el borde del frontal, ¿sí? Que separa la cara exocraneal o cara cutánea, ¿sí? O cara externa de la cara endocraneal o cara cerebral o cara interna, pero esta se divide en dos segmentos, ¿de acuerdo? Un segmento semicircular que se articula con el parietal y las alas mayores del esfenoides y un segmento horizontal que se articula con el borde horizontal o inferior o la porción horizontal del borde frontal. Es eso todo y espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Chau, chau.